Continúo con el video de Foucault porque fui vilmente interrumpido, no vivo solo, pero hablaba de que Nietzsche quería una historia monumentalista, donde entonces entiende la dinámica, no en el sentido hegeliano, pero entiende que hay unos amos, hay unos esclavos, los amos suelen ser los que imponen su moral. Entonces nos comportamos actualmente como nos comportamos porque hubo alguienes que tenían una manera de comportarse que se impuso antes por voluntad de poder que otras voluntades menos fuertes, o al menos menos fuertes en ese momento, perdieron la batalla. Y entonces es similar a lo que dicen, o sea, en la política actualmente, lo que está de moda políticamente, me refiero a los conceptos de los que hablamos en política, lo que nos interesa como temas en política, todas esas cosas son actuales, contemporáneas, importantes, porque se impusieron. O sea, las ideas que van ganando suelen ser quizás no las mejores, pero sí las más fuertes. Y lo más fuerte a veces es como cuando tienes un resfriado. Un síntoma se sobrepone a tu percepción y entonces no estás oliendo bien, entonces tampoco tienes mucho sabor. Y entonces parece que la comida está desabrida y esa es como la impresión más fuerte posible del resfriado tal vez, que no te sabe la comida nada. Eso no significa que el no sabor sea como que un tema importante en tu vida, pero cuando te da un resfriado, en el momento, importa mucho que no sabe a nada, nada. Entonces es horrible comer. Y es horrible como que recuperarte y todo eso. Y tiene mucho que ver también con que te sientes mal por otros puntos, ¿no? Pero aquí justo el punto es lo que se pone de moda, lo que gana, no siempre es lo más sabio, pero es lo más fuerte. Entonces la moral Nietzsche la explica como este proceso relativista, o quizá no solo relativista, pero un primer acercamiento nietzscheano sería entender que la moral es lo que se impone, o sea, gana el más fuerte, ni siquiera el más sabio, sino el más fuerte. Y entonces, actualmente tenemos una moralidad pseudo cristiana, ese es un mejor acercamiento a Nietzsche, que Nietzsche en el fondo es cristiano, pero cree que tenemos una moralidad pseudo cristiana donde en realidad la moralidad es esclava. O sea, nos comportamos como si fuéramos esclavos de algo, de otras ideas que en el fondo no son Dios. Y Dios aquí para Nietzsche sería un Dios que concede, un Dios que sabe bailar. Nietzsche no creería en un Dios que no sabe bailar. Esta interpretación de la historia, porque él habla desde que antes de los griegos, etcétera, y luego los griegos, y luego llegan los cristianos después desencadenan también la Edad Media, todo eso, pues todo eso tiene que ver con una competencia de ideas, de éticas, y la ética del amo es subsumida, es aplastada por la mentalidad y la ética, la moral esclava, que es la de la mayoría, por cierto, y los amos suelen ser como 3 4 5 personas. Esto en la ley de Pareto, ley protofascista, pero tiene validez. Si tienes una gráfica, te das cuenta de que el área bajo la curva, eh, a ver, es que es más complicado que eso, pero o sea, tienes esta cosa y luego tienes 10 barras abajo de esta cosa. Y esta barra de acá es la que tiene el 90% del contenido de la gráfica. Y estas otras barras conforman el 90%, no, conforman... O sea, lo que quiero decir es que, es que más o menos un 10% tiene el 90% de todas las cosas. Y más o menos el 90% de las personas tienen solo un 10% de todas las cosas. Y se explica con esta gráfica porque, digamos, de acá hasta acá son el resto de personas y esta de acá es, digamos, las pocas personas que tienen mucho. Se explica en economía, digamos, porque hay muy poca gente rica que tiene casi todo el dinero del mundo. Pero también se explica en cosas que tienen que ver con competencia real. Por ejemplo, Stephen King está en este grupo de la gente que más vende libros en todo el mundo y la mayor parte de escritores están por acá, ¿no? Que venden muy pocos libros, que venden un décimo de los libros que hay tal vez. O sea, eso es un número muy grande, pero en total todos ellos son el 10%, más bien, sí, el 10% de las ventas de libros. Y tal vez el 90% de los libros que se consumen son de autores del estilo Stephen King. Y otros clásicos también, o sea, no solo gente actual, ¿no? Como Tolstoy o Dostoyevsky, o, ¿sabes? Entonces, eh, esta idea de Pareto tiene que ver con lo del esclavo y los amos, o más bien los amos
o el amo y los esclavos. Hay muy pocos amos, digamos, que tienen como toda esta influencia en la cultura, pero hay muchos esclavos. Y como por cantidad los esclavos empezaron a esclavizar a los amos, y actualmente nos comportamos todos como si fuéramos esclavos. Y nadie se atreve a pensar por sí mismo. Eso es lo que quiere decir Nietzsche al final, que nadie se atreve actualmente a pensar por sí mismo. Y que el que se atreve a pensar actualmente por sí mismo usualmente es rechazado por todos. Por eso el Zaratustra es para todos y para nadie. Es muy interesante. Bueno, esta interpretación histórica es una historización, si te fijas. No es una historización plana del estilo primero pasó esto y luego esto y luego esto. Y por eso concluimos. No, es una... Te fijas en un montón de monumentos que se fueron dejando a través del tiempo a modo de... Sí, piedritas dejadas por ahí y te das cuenta de un camino. Entonces entiendes cosas que no hubieras entendido de otra forma. Y quizás solo entenderíamos cosas, según Nietzsche, cuando lo historizamos, cuando lo vemos a través de la historia y entendemos como proceso qué es lo que está pasando. Similar a algo que ocurre con alguien en terapia, por cierto. O sea, no entiendes completamente el proceso de alguien hasta que no lo ves historizado. No entiendes primero, o sea, tienes que entender primero qué pasó en su vida y luego qué pasó después, lo que pasó. Y así te vas dando cuenta, en mi opinión al menos, es una opinión más psicoanalítica. En fin, bueno, Foucault es así, pero con la locura. O sea, estudia no la moral como Nietzsche, sino la locura. Y primero, por ejemplo, la locura, o sea, primero estaban, y la locura no se despega mucho de la enfermedad. Esto de sano enfermo existía sobre todo cuando los leprosos y los separaban de los demás. Se consideraba a los enfermos más dignos que a los sanos, porque los leprosos sufrían más y más sufrimiento equivalía a más moral, según el cristianismo, que yo considero pseudo cristiano, que Nietzsche igual consideraría pseudo cristiano. Si te fijas, entonces Foucault retoma a Nietzsche muy bien. Es como Nietzsche parte 2. Y esta era como la principal enfermedad, la lepra. Pero luego fue desapareciendo y Foucault te relata muy específicamente en qué partes desaparece y cuándo y cómo. Y luego empieza a ver más bien locos. Y todo este modus operandi de cómo tratar a los leprosos se pasa a cómo tratar a los locos. ¿Y qué nos dice eso de nuestra cultura? Si tratamos a los locos como tratamos a los leprosos, que los tratamos muy mal. Entonces a los locos se les empieza, o sea, en Historia de la Clínica, creo, es donde se empieza a relatar cada vez más cómo se trata mal y estúpidamente a los locos. O sea, sin curarlos realmente, haciéndoles cosas horribles. Hasta hace poco todavía había, pues te podían sacar partes del cerebro porque tenías depresión, según, ¿no? Entonces, y mejorabas mucho, por cierto. Y en unos meses dejabas de hablar. Entonces, y está hablando de la locura. Y dice que simbólicamente, como en el occidente, que está apoyada en una... Al final, esto es de Benjamin, creo que es posterior a Foucault, pero Walter Benjamin dice que detrás de toda ideología hay una teología. Esto implica que en el fondo todos somos religiosos y nos comportamos como si lo fuéramos, nomás que no sabemos, no nos damos cuenta, está como reprimido, pero el capitalismo en realidad es una lógica judeocristiana, etc. Y Adán, dice Foucault, nombró a los animales. Esto se puede interpretar como el logos que interpreta y llama y piensa. Pero dice Foucault, Adán nombró a los animales y esto representa un valor de la humanidad, o representa los valores de la humanidad. El humano nombró lo que consideraba correcto de lo que no. Y en el Renacimiento, la bestia ya no es como leyenda o símbolo moral, sino como algo fantástico. Porque antes hablabas tú del búho y de incluso San Francisco justo, el hermano búho, el hermano arce, el hermano, ¿sabes? Y incluso un pensamiento mucho más viejo, considerado esotérico, ancestral. O sea, las palabras ancestral, todo eso, viene en este tipo de cursos, que no son cursos, donde te dan ayahuasca y dicen que eso te va a curar. Y es como muy estúpido todo. O sea, perdón, yo conozco gente que hace eso, y he hablado con gente que hace eso, y me parecía interesante. Ahora no. O sea, no es tan simple como decir, esto es estúpido, pero me parece muy responsable darle drogas a personas sin saber completamente lo que ocasionan estas drogas. Y no sé, se me hace muy, muy raro. Por gente como esa, es que no sé si por gente como esa, pero no, yo no participaría en eso, no se lo recomendaría a nadie. Pero justo en este tipo de círculos se trata a los animales como si fueran estas cosas sagradas, simbólicas, junguianas incluso, que, que representan leyendas o símbolos morales. Entonces el búho, por ejemplo, representa justo, creo que el búho o la Artemisa específicamente, o el búho, no estoy seguro, representa la sabiduría para los griegos.
Sabemos que las banderas del estilo la mexicana, pues no, el águila representa algo así como la valentía, yo qué sé, la serpiente, bíblicamente, etcétera, representa algo así como el despilfarro moral del estilo hedonismo, cosas que son indeseables para la cultura occidental, cosas así. Entonces, los animales eran eso, eran símbolos morales, leyendas, y ahora se ven como algo fantástico en el Renacimiento. Y estamos apoyados, recordemos, la época actual, posmoderna, contemporánea, está apoyada en el Renacimiento. Igual que Foucault está apoyado en los pies, no, más bien sus pies están apoyados en los hombros de Nietzsche. Y ahora la bestia en el Renacimiento es algo fantástico. O sea, algo como fuera del mundo, o más que fuera del mundo, algo como en el mundo, pero que brilla de más, que tiene como poderes. O sea, ya no es como algo que nos enseña a modo de Sopo ciertas cosas. Justo las fábulas de Sopo eran con animales. No, ahora es algo así como los Pokémon, justo, que los Pokémon tienen como poderes fantásticos que no son como normales, ¿no? O sea, los Bulbasaurs tiran agua así como, tipo, como si fueran mangueras, como si fueran armas. Luego están los Charizards, ¿no? Que tienen un montón de fuego. O sea, cosas así. Los animales ahora son fantásticos en ese sentido. Pero son fantásticos no porque tengan superpoderes, esto es simbólico, sino son fantásticos porque ahora el animal acecha al hombre, le revelará su verdad. Y esto sale del psicoanálisis probablemente. Quizás sí el más ortodoxo, al final. La idea de que los hombres en el fondo somos animales sexuales. Son esos gatos cuyos cuerpos de sapos se mezclan en el infierno de Thierry Bauts, que creo que es un cuadro, no lo he visto por cierto, con la desnudez de los condenados. Son, según los imagina Stefan Lochner, insectos alados con cabeza de gatos, esfinges con élitros de escarabajo, pájaros con alas inquietas y ávidas como manos. Es el gran animal rapaz con dedos nudosos de la tentación de Grünewald. Y esto lo relaciona con la locura. Para Foucault, la locura, primero, es que también primero habla de que la locura era como la principal forma de marginar a alguien, después de lo de la lepra, porque quien estaba loco, casi casi que lo echaban del pueblo en el que estaba y lo mandaban a otro pueblo, donde por cierto luego lo echaban también, porque digamos les resultaba, perdón, intolerable lo que les estaba diciendo, porque pues no tenía mucho sentido, ¿no? Entonces lo mandaban a otro pueblo y estaba la nave de los locos. La nave de los locos era como estos barcos donde transportaban a todos estos locos que no sabían a dónde. No los mataban, pero no sabían dónde meterlos, dónde ponerlos. Y los locos estaban diciendo cosas raras, diciendo cosas raras. O sea, excluían. Fueron como la principal figura excluida histórica. Después de los leprosos, quizás. Y se puede argumentar siempre sobre los judíos y cosas así. Pero aquí es como. Lo está argumentando tal vez desde una cualidad. O sea, tal vez no desde un nacionalismo, sino tal vez desde una cualidad. Y lo primero que excluye a las personas socialmente es la enfermedad. Y después la enfermedad se transpone como en la locura. Se ve a la locura como algo de enfermedad. Cuando creo que ya dejé en claro que el modelo médico y el psicológico en realidad, a mi parecer, poco tienen que ver. Y, pero después la locura se reinterpreta también en la historia. O sea, incluso luego los locos se ven como los sabios, incomprendidos. Em, un ejemplo es Delirio de Sandman. En los cómics, Delirio es la hermana de Sandman, de Morfeo. Y es otro. No, no son dioses, pero son similares a dioses. Y representan lo que representan. O sea, sueño representa los sueños. Y deseo representa el deseo. Y delirio representa al delirio. Y delirio antes era, creo que, delicia. Y delicia antes era un mundo más cuerdo y como el placer. Y no era deseo, era puro placer. Como cuando caminas por el pasto con los pies descalzos. Y después se convirtió en delirio porque el mundo se volvió loco. Y ahora delirio dice puras cosas raras. Y parece borracha o drogada o niña o una mezcla de las tres. Niña de estas, ¿sabes? De estos niños chiquitos que dicen cosas muy raras de la nada, como yo ya sé lo que son las lesbianas. O a mí me gustan, no sé, a mí me gustan los chocolates. Y uno dice, ¿por qué dice eso? Pero así suelta comentarios. Y luego los comentarios que suelta son los más sabios de toda la serie, tal vez. Porque luego Morfeo claramente está enamorado. Y Delirio dice algo así como, ¿por qué son así las personas enamoradas? Primero se besan y luego se comen. Algo así dice, ¿no? Y es como, o sea, ese enunciado tiene mucho significado, en mi opinión. Y eso es delirio. Y la locura también se vio así, como aquel que decía cosas reales, verdaderas, que nadie más decía. O sea, el basado, pero pues había tocado como muy de cerca al sol. Era como Ícaro, se había caído, se había vuelto loco.
En algún momento se los ve como más institucionalmente y tiene que haber instituciones después que curan o intentan curar a los locos y pasa todo eso. Em, pero estoy en la época, o sea, estoy leyendo la parte donde para Foucault los locos son aquellos que en realidad tienen el goce completo. Y Lacan estaría de acuerdo. O sea, para Lacan el goce es esta sustancia, quizás la sustancia, que nos perturba y el fetiche, el sexo, eh, el placer en general al comer o al dormir o al descansar o al trabajar, son cosas que mantienen a raya al placer real, la sustancia real que es la jouissance, que es el goce. Y el goce, si entrara por completo, tendríamos algo así como un orgasmo completo y nos volvería locos, nos moriríamos. Incluso las mujeres dicen que sus orgasmos son como petit morts, o sea, pequeñas muertes. Porque hay mujeres que realmente cuando tienen orgasmos sienten que se están muriendo. Porque es tan placentero. O sea, cuando el orgasmo es bueno, es tan placentero para ellas que lo sienten más que los hombres. Bueno, esta estadística está mal, en mi opinión, porque hay otras formas de sentir más. O sea, la psicología, no solo la psicología, la sexualidad masculina está muy poco explorada. En general, la sexología, la sexualidad en general está muy poco explorada. Pero bueno, las mujeres en teoría pueden tener más orgasmos, en teoría duran más teniendo el orgasmo y ese tipo de cosas. Y luego, para ellas es como, cuando es bueno, es como una pequeña muerte. Y digamos, simbólicamente, eso es el goce completo. O sea, el goce completo nos destruiría. Para un lacaniano, probablemente la esquizofrenia es alguien que ya está roto como persona, roto en el sentido de su personalidad está rota, porque no pudo sostener el peso excesivo del goce, por ejemplo. Y tiene que ver con muchas cosas, pero entre otras, pues, probablemente no tiene buenos mecanismos para lidiar con el goce, entonces se rompió. Esa es como una interpretación psicoanalítica de la esquizofrenia. Y, y bueno, em, en ese sentido, el loco es el que tiene más placer. Y justo se envidia al loco como el que tiene más placer. Digamos, históricamente, dice Foucault, la gente decía, o sea, pensaba, tal vez no conscientemente, pero me gustaría ser como este loco que tiene más placer que yo, pero pues está loco, etcétera. Pero probablemente porque la locura nos hablaba de la animalidad, de cómo en el fondo estamos bien putos locos todos, de cómo en el fondo todos somos animales, que queremos sexo y cosas muy raras, pero solo los locos son los que se atreven a anunciarlo, los que se atreven a vivir su animalidad real. O sea, tú ves a un tipo cagando en la calle y dices, está loco. Está loco o está drogado por la drogadicción y la droga en general se asocia a la locura también. Entonces, no por nada decimos que estamos bien locos cuando estamos drogados, etcétera. Entonces, pero si te fijas, probablemente sea muy placentero hacer eso. O sea, probablemente es alguien que no está inhibido. Eh, entonces, bueno, ¿por qué Foucault es relevante? Porque nos ayuda a defendernos de todas estas personas que nos dicen que la verdad es tal. Foucault nos lanza una voluntad de saber, no de verdad. Entonces, dejamos de clasificar gente y cosas entre verdadero y falso para entender más bien cosas como procesos que son más o menos convenientes para la cultura y para la persona. Y probablemente toda esta dicotomía, locura y cordura, en primer lugar no tiene sentido. Es como Hay muchas dicotomías estúpidas que no tienen ningún sentido, como naturaleza, cultura, em, hombre, mujer, em, locura, cordura, negros, blancos, o sea, ¿sabes? Divisiones racistas, por ejemplo. Lo correcto, lo incorrecto. O sea, ¿qué es lo correcto y qué es lo incorrecto? O sea, tan fácil es de definirse que vamos a decir que todo es correcto o que todo es incorrecto. No estoy seguro. Entonces Foucault nos quita un montón de etiquetas y todo este discurso psicológico actual, casi todo el discurso psicológico actual, de que hay muchas sexualidades y de que hay muchas formas de vivir y de que deberíamos dejar a los... Pues si ves a alguien bailando en la calle, deberías dejarlo bailando en la calle. O sea, todo ese tipo de cosas que maneja como la psicología New Age son cosas que salen de Foucault, que al final son cosas que tienen para mí mucho sentido. Y bueno, eso. O sea, Foucault es como Platón, en el sentido de que no se deja de hablar de él. Pese a que tiene un montón de problemas. O sea, es complicado el hombre porque también era pedófilo.
Y Platón, pues también tenía sus cosas. Y bueno, entonces, esta es mi reflexión sobre Foucault. Y creo que es un Foucault bastante resumido.